compañera. Hola. Sí, acá estamos. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro jueves más de estos vivos. Ya nos van quedando poco, Florencia. Ay, sí. Pero bueno, ya veremos, nos reinventaremos porque de alguna forma vamos a continuar. Y tenemos sorpresas para los últimos. Tenemos sorpresas para lo último, hay que cerrar con todo porque ya se acercan las vacaciones, así que también merecido un descanso para todos. A ver, mientras se va sumando la gente, vamos a preguntarle a los que ya están, vamos a ir chequeando todo lo que es tecnología. ¿Nos escuchan bien? Primer punto. Vamos a esperar que nos respondan. Firme con Raúl Marce. ¡Ay, qué bueno, Raúl! Te ven desde Necochea. Bien. Si se escucha bien, perfecto. Ya tenemos una manito así. Después... Bien, ahí está. Nos ven bien también. Todo está funcionando perfecto, ¿no? Sí. Bueno, ahora vamos a preguntar, ¿les han gustado los vivos que hemos hecho hasta el momento? ¿Aguardan unos vivos más y después una sorpresa, como decía Silvi recién, para las vacaciones? ¿Los disfrutan? ¿La pasan bien? Llegó a la haba, nos dicen desde el sábado. Estos vivos han hecho a un montón de gente hacerse Instagram, ¿eh? Eso sí, hay que admitirlo porque se han sumado gente. Mucha gente a seguir la fundación también. También, sí. Firmes acompañando a Raúl, vamos. Tiene muchísimo apoyo Raúl. Perfecto, bueno, pueden ir pensando también preguntas, ya todos saben la temática que vamos a trabajar en el día, que tiene que ver con la comunicación. Hoy la comunicación como herramienta para mejorar la vida. Ahí les voy a enfocar a Silvina para que empiece a hablar un poquito de Raúl también. Hoy tenemos el tema de la comunicación como herramienta, como herramienta para mejorar la vida, y nos va a acompañar en este vivo, en realidad va a ser este vivo, el licenciado Raúl Alberti Irigoyen. Raúl, más allá de que en este momento se encuentra en la gestión, él es licenciado en gestión educativa, es técnico superior en periodismo, hace muchos programas de radio, trabaja en educación desde hace mucho tiempo, también ha guiado, es autor de libros, por ejemplo, el libro Los estudiantes en el secundario, ha guiado también en algún momento o supervisado prácticas educativas porque también trabaja en profesorados, así que vamos a contar con un profesional de una experiencia muy importante. Para nosotros es muy lindo contar con gente que tiene ganas de seguir trabajando en medio de la pandemia, con la cuarentena, y se sigue reinventando, y tiene también ganas de acercarnos todo lo que sabe. Entonces, para nosotros esto es muy importante, por eso es que disfrutamos tanto de los vivos, por eso es que los pensamos tanto antes, para que podamos trabajar con él. Así que bueno, la esposa de Raúl ya se nos unió. Marta ya está con nosotros. Ahora falta que se una Raúl. Ahora nos falta el invitadísimo de hoy. Acá nos dicen desde el sábado que nos alejemos un poquito, a ver, así nos ven a las dos. Bueno, díganos si estando lejos se escuchan nuestras voces también. A ver, vamos a ver si nos podemos contactar con Raúl. Raúl, decinos que estás ahí. A ver... Técnicas. Ah, no, tiene que ser el Instagram Comunica Edu. A ver si podemos estar. Acá tenemos la solicitud. A ver. Vamos a buscar Estos son los momentos técnicos que surgen. Ay, todavía no lo vemos a Raúl. No me digas que Marta Tenuto es la esposa de Raúl. Sí, se escucha re bien, qué bueno. Y bueno, acabamos de dar esta noticia. Marta Tenuto es la esposa de Raúl. Está con el otro celular. A ver, vamos a hacer una cosa. Ustedes, los del vivo, nos hacen el aguante para ver el acompañamiento técnico. Vamos a asistir a Raúl. A ver si ya nos puede ver. Y Marta también nos va a acompañar. Tenemos planes. Bueno, dale, Marta nos dice si no lo podemos hacer por ahí. Sí, Marta, lo hacemos por ahí.
Ningún problema. Decinos, Marta, si te figura el cartel para enviarnos la solicitud. Si no, te busco yo y te la envío para que se pueda sumar. Son la pareja perfecta, Marta y Raúl. Nos encantan sus comentarios. Sí. A ver, esperando a Marta. Vamos a ver si sale. ¡Sí! Hola. Hola, Raúl. Se hizo el milagro. Sí, se hizo el milagro. Acá estamos. Bueno, ahora voy a colocar, ahí me ven bien. Sí, nosotros te escuchamos perfecto. ¿La gente escucha bien? Por favor, díganos. Creemos que sí porque nadie nos dice que no. Ah, bueno, perfecto. Yo a ustedes las veo muy bien. Bueno, ¿Cómo están? Bueno, Pero en este momento siempre tenemos un plan B, que es el teléfono de Marta, por suerte. menos mal. Sí, sí. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. A Florencia, a Silvina, a la Fundación. Y bueno, ya tenemos algunos participantes. Yo desde acá no alcanzo a ver. Sí. Bueno, Así es. No sé, el no sé, encuentro... Raúl, si llegaste a escuchar la primera parte, que en realidad, bueno, un poco hicimos la apertura, hablamos de las fallas tecnológicas, pero más allá de eso hablamos un poquito también, bueno, obviamente de vos, te presentamos, y acerca de el tema que vamos a hablar hoy, que es este tema que nos atañe a todos, que tiene que ver con la comunicación. Sí, la comunicación y la convivencia. Ah. Dos temas muy complicados, sobre todo en esta época. Hoy tenemos un tema bastante complicado con la convivencia. Estamos muy juntos, más juntos que nunca, y con casi ninguna posibilidad en muchos lugares de poder salir. Con lo cual, esos momentos que teníamos de escape, de poder descomprimir la convivencia, hoy no los tenemos. Entonces tenemos que pensar en qué herramientas serían las adecuadas para poder llevar adelante esta convivencia, sobre todo en términos de la comunicación, ¿no? Yo pensaba recién un punto importante, pensando en esto de que no nos podíamos comunicar, precisamente un encuentro sobre comunicación, no nos podíamos comunicar. Lo primero que aparece es una cuestión relacionada con la ansiedad, ¿no? Y la ansiedad, cuando tenemos un compromiso, como en este caso, suele estar relacionado con la responsabilidad o con los miedos, o con ambos. Entonces, algo que se me ocurría en este momento era pensar que nosotros tenemos que trabajar sobre estos temas de los miedos y la responsabilidad. La responsabilidad es buena, por supuesto, porque nos ayuda a llevar adelante nuestros proyectos, nuestros deseos, pero los miedos, que si bien son inherentes al ser humano, hay que aprender a manejarlos, hay que aprender a convivir con ellos, a manejarlo y a que no nos perturben demasiado para poder cumplir con eso que tenemos que hacer. Pero en este caso, la idea era hablar sobre la comunicación y la convivencia en términos educativos, ¿no? Y yo pensaba que la convivencia tiene que ver con convivir. Yo voy a ir haciendo un desarrollo de lo que estuve pensando y cuando ustedes quieran interrumpir, me interrumpen. Vieron que esto es algo importante para la comunicación en educación. A veces hacemos un monólogo sin dejar espacio para que el otro interrumpa, pregunte, se interese. Entonces, siempre es bueno, cada vez que uno comienza cualquier instancia, puede ser una clase, puede ser una presentación,
presentar las reglas de juego. En este caso decimos, bueno, ustedes pueden interrumpir. La convivencia, entonces, es convivir con otros. Básicamente es convivir con otros. Pero un requisito indispensable para poder convivir con otro es poder comunicarse, y comunicarse de la mejor manera. Un autor que se llama Paul Watzlawick, que es uno de los primeros que trabajó sobre la teoría de la comunicación humana, en uno de sus axiomas, que a mí es el que más me gusta, dice que es imposible no comunicarse. Y en ese sentido, creo que nosotros tenemos que pensar que todo aquello que hacemos comunica, y lo que no hacemos comunica. A veces en el aula yo me divierto mucho cuando doy comunicación con mis alumnos, porque les digo, bueno, vamos a hacer un ejercicio, no vamos a comunicar. Entonces los empiezo a mirar y le digo, a mí me parece que vos con esa actitud estás queriendo decir esto. Vos, y entonces los empiezo a mirar y empiezo a proponerle que nos miremos a ver de qué manera estamos comunicando. Entonces algunos dicen, bueno, pero yo estoy quieto, no me muevo y no comunico. Bien, pero tu ropa comunica. La forma en que te sentás comunica. Entonces, hay una serie de cuestiones que efectivamente comunican. ¿Para qué nos sirve eso? Para prestar atención a esos detalles que todo el tiempo están comunicando, ¿no? Entonces, tenemos que considerar que todas nuestras actitudes son un acto de comunicación. Y nosotros somos básicamente seres sociales. ¿Esto qué significa? Que no podemos convivir solos, que no podemos vivir solos, no sobrevivimos si no es con otros. Fíjense que el ser humano es el único ser que no puede, no sobrevive si no tiene a alguien al lado. Mientras que si nosotros pensamos en los animales que tienen instinto, gran parte de los animales sí pueden sobrevivir solos, pueden buscarse la vida de alguna manera. Sin embargo, el ser humano, si uno lo deja solo cuando nace, no sobrevive. Pero los teóricos que dicen que en esa debilidad está la fortaleza del ser humano. ¿Por qué? Porque todo lo que va incorporando es aprendizaje. No es algo que trae, sino que la mayor cantidad de las cosas que uno hace es aprendizaje. Por lo tanto, si es aprendizaje, y la comunicación lo es en gran parte, es algo que no es innato. ¿Y cuál es la ventaja de que no sea innato? Que nosotros lo podemos desarrollar. Entonces, pensando en esta debilidad que después se transforma en fortaleza, fíjense que el ser humano es el único que tiene la capacidad de hablar. Pero si no está con otro que le enseñe a hablar, no aprende. Es más, hay experiencias de niños encontrados en lugares donde no convivieron con seres humanos, sino que convivieron con animales, pero no adquirieron las características propiamente humanas. Por lo tanto, la comunicación en este caso, el hablar, la capacidad de hablar, se desarrolla. Entonces, para la convivencia, una de las cuestiones más importantes es generar un ambiente propicio para la convivencia. Y la comunicación aparece como un factor determinante para esos procesos de convivencia y sobre todo para los procesos pedagógicos. La comunicación es muy importante. En la forma en que las personas se comunican, nosotros podemos reconocer los estados anímicos de las personas. También tenemos que pensar que la comunicación, el motivo de nuestro encuentro, dice que tenemos la comunicación como una herramienta. Y la herramienta sirve para hacer, sirve para reparar algo, para hacer algo. Por lo tanto,
yo utilizo el mate en mis charlas. Por lo tanto, si la herramienta es algo que lo utilizamos para hacer algo, ustedes piensen en cuántas herramientas se utilizan. Y esa herramienta, ¿cómo tiene que estar? Tiene que estar conservada, tiene que estar pulida, tiene que estar adecuada a cada uno. Cada uno tiene una herramienta con una forma y un diseño particular. Sobre todo la comunicación. Yo en otra época de mi vida trabajé un tiempo en la construcción. Y la herramienta en la construcción es fundamental. Es decir, uno podía reconocer un trabajador de la construcción por sus herramientas, por el estado en que tenía sus herramientas. Por ejemplo, cómo conserva una cuchara de albañil, cómo conserva una pala. Si algo está pulido, está limpio, ahí uno puede reconocer muchas cosas. Tiene que ver con su dedicación, con el cariño que le tiene a esa herramienta. Entonces, si trasladamos esas características de esas herramientas a la comunicación, podemos ver que nosotros, nuestra herramienta que utilizamos para comunicar, podemos trabajarla del mismo modo, cuidarla del mismo modo. En ese sentido, para poder trabajar esa herramienta, nosotros vamos a tener que trabajar sobre la voz, sobre el vocabulario, sobre las formas que tenemos que decir, para decir. Nosotros hablamos cuando hablamos de comunicación, hablamos de la generosidad expresiva. La generosidad expresiva es algo que tiene que ver con todos los aspectos de la comunicación. Tiene que ver con la escritura, tiene que ver con nuestra voz, tiene que ver con la forma en que miramos, tiene que ver con la forma en que clasificamos, en la forma en que evaluamos. Esa generosidad tiene que estar presente. Ustedes saben que la generosidad básicamente es dar. Y dar aquello que tiene valor, no aquello que nos sobra, ¿no? Entonces, es muy interesante trabajar desde la generosidad expresiva. Raúl, ¿Sí? tengo una pregunta en este punto. Que, bueno, a lo largo de los vivos que hemos hecho siempre ha salido el tema de la comunicación. Contamos también en el vivo pasado que de hecho hubo un vivo que vinculamos todo lo que eran las pautas de convivencia, cómo era el hecho de gestionar conflictos en estos momentos, y en todo eso surgen lo que son también las pautas comunitarias. ¿Ahí está? Ah, sí, Sí. sí. Estamos. Bueno, sí, no sé en qué me quedé, pero bueno, sigo. Las pautas comunicacionales. Entonces, exactamente. En esto nosotros pensamos que, bueno, un poco yo te comentaba estas situaciones que viven los docentes, los directivos, en qué pasa. Cada uno tiene un sistema de comunicación, o sea, cada uno se expresa y se comunica de diferentes maneras. Hoy en día, lo que intermedia la comunicación es la tecnología. Entonces, de la misma forma que nosotros nos expresamos comúnmente, hoy se pone de manifiesto a través de la tecnología. ¿Y qué pasa con esto? Hay 30 chicos distintos, por así decirlo, que le escriben de 30 maneras distintas al profesor. ¿Y qué pasa con eso? O sea, el profesor a su vez tiene una recepción acerca de su mirada de comunicarse, y ahí también se mezclan un poco esto, lo que se llamó por mucho tiempo los modales a la hora de comunicarse. ¿Son importantes? ¿No son importantes? ¿Es importante que el docente le hable al alumno, al estudiante, perdón, en torno a esto? ¿Se pueden establecer pautas de esa manera? ¿Se puede hablar esto o no? Absolutamente. Se puede hablar, no solo se puede hablar, sino que si bien la tecnología está mediando la comunicación no deja de ser comunicación. Y el centro del encuentro, el centro del vínculo, tiene que ser la relación, no la tecnología. La tecnología puede fallar como falló hoy, puede ser más o menos dinámica, ágil, pero la relación, el vínculo, sigue siendo lo más importante.
Y en gran medida, yo diría que en un alto porcentaje, eso depende del docente. Porque a pesar de que el formato sea virtual, las condiciones o las relaciones siguen teniendo las mismas características de la presencialidad, con un poco más de dificultad en la rapidez con que nos comunicamos. Pero la palabra sigue siendo administrada por el docente. Ajá. Entonces, poner reglas claras para con los alumnos y establecer un tipo de vínculo, por ejemplo, pensemos en esto. Cuando recién nosotros establecemos los primeros vínculos, iniciamos la materia, nos ponemos en comunicación con los alumnos, es muy importante el momento inicial, el momento de la presentación. ¿Por qué? Porque los alumnos se forman, a través de esta forma de comunicar que tenemos nosotros, se forman una imagen nuestra. En cualquier relación, esos primeros momentos son muy importantes. Entonces, a veces los docentes estamos muy apurados por trabajar los contenidos. Muy apurados, porque tenemos poco tiempo, porque son pocas clases. Pero ¿qué pasa? Si no trabajamos primero sobre esos vínculos, sobre esos primeros momentos, lo que nos pasa es que el alumno no está con nosotros. Entonces después podemos hacer un gran esfuerzo para trabajar esos contenidos, pero si el alumno no adhirió a nuestra presencia, si no confía en nosotros, si no le interesa lo que le decimos, vamos a hacer una ficción, nosotros como que enseñamos y ellos como que aprenden, pero no va a pasar nada ahí. Entonces, es muy interesante en estos primeros momentos, por ejemplo, una buena presentación. Una buena presentación incluye que nosotros, como docentes, abramos nuestra puerta, digamos quiénes somos en cuanto a formación profesional, a nuestro recorrido académico, a nuestros hábitos, a nuestros gustos, ¿no? Algunas cuestiones familiares. Por ejemplo, yo cuando trabajo con mis alumnos les mando, en general, un video, contándoles quién soy, qué hago, qué me gusta. Y después les pido a ellos que manden su video o que manden su presentación. En general les pido que hagan un párrafo y a partir de mi presentación aparecen, porque el disparador es ese, aparecen las presentaciones de ellos. Hablando de su familia, hablando de si tienen perros, si tienen gatos. ¿Eso qué es lo que produce? Es una manera de entrar a su casa. Nos están dando el permiso, nos están abriendo la puerta. Y a partir de ahí yo puedo hacer otras cosas con ellos. En un espacio donde trabajo, y ahí me parece que también tenemos que tener algunas precauciones con respecto a nuestros prejuicios y a nuestros supuestos, que en la comunicación eso interfiere muchísimo. Y también, como docentes, tenemos que ser flexibles ante las propuestas de los demás. Vos decime si yo me extiendo demasiado en esto o si querés preguntarme algo. Porque a partir de lo que vos me preguntás, a mí voy pensando en las cosas que hago, ¿no? Entonces, creo que a veces tenemos que ser flexibles en nuestras propuestas. Fíjate, yo tengo 2 presentaciones acá, que tengo muchísimas cosas que podría comentar. Tengo sobre comunicación asertiva, comunicación terapéutica, pero en realidad uno tiene que atender a los intereses de quienes demandan en esta propuesta. Entonces, cerrando este tema de los alumnos, yo tengo en un espacio que comparto con otra docente, una alumna que, les cuento, es brillante. Sin embargo, mi pareja pedagógica, ¿qué me dice? Que es demasiado díscola esta alumna, que tiene problemas. Yo nunca le quise preguntar, porque además es en forma virtual, entonces es un problema. Como docente, yo no puedo contaminarme
de los problemas que esa docente o que ese docente pueda tener con esa alumna. Yo tengo que mirar a la alumna según cómo actúa conmigo. Entonces, el viernes tuvimos una evaluación virtual, cosa que es bastante complicada. Cuando empiezo le digo, bienvenidos a todos. Y ella que me contesta, a todes. No a todos, a todes. Ah, le digo, tenés razón. Lo que pasa es que el hábito es algo muy difícil de modificar. Yo estoy de acuerdo con el todes, pero me cuesta incorporarlo. Ahora, ahí tenemos una discusión, una polémica que se produce a nivel educativo, que es si el lenguaje inclusivo, que si va, que si no va. Bueno, ahí hay una cuestión que tenemos que tener un criterio claro. Desde el punto de vista académico, yo no puedo admitir el todes. No puedo, en un escrito de metodología de investigación, no puede poner todes. Salvo que sea un trabajo de género, pero en un trabajo académico no lo puede poner. Entonces le dije, mira, yo estoy de acuerdo con tu postura, pero si vos cuando presentes el trabajo no pongas lenguaje inclusivo, porque no te lo puedo aceptar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay formas, los docentes tenemos formas en las que podemos solucionar esto y no embarcarnos en una polémica y respetar las posturas de los alumnos, ¿no? Para no generar ningún conflicto, salvo que tengas una posición totalmente opuesta a todo esto. Pero de todos modos yo creo que hay que respetar el lenguaje de los demás, ¿eh? Mientras no interfiera con la propuesta de enseñanza. Mientras no interfiera con eso, yo creo que no hay problema. Bien, no sé si respondí a lo que vos me preguntabas. Sí, en realidad esto es como algo que viene, o sea, que yo escucho que pasa mucho, el hecho de, por ejemplo, no sé, que mandan un mensaje con la tarea, primero que bueno, que en otra, previo a la tecnología, nunca creo que el hecho de mandarle una tarea a un profe, ahí nos coge. Y por WhatsApp era como algo impensado. Y de golpe, bueno, todo este contexto ha puesto esa herramienta del WhatsApp como súper poderosa para la comunicación, y muchas comunicaciones que antes eran formales, por así llamarlo, terminaron usando medios que antes eran informales, por la velocidad, por la rapidez, por todo lo que ellos generan. Entonces, bueno, la duda surge ahí, que pasa que ahí interfieren todos los medios que tienen las distintas personas. Hay personas que van a poner, hola, ¿cómo está, profe? Buen día, disculpe la molestia, adjunto la tarea, y te lo va a mandar a las 10 de la mañana. Y bueno, y va a haber otros que en su lenguaje lo van a hacer un viernes a las 5 de la mañana y no te van a poner ni hola, ¿cómo estás? Es como, ya, mandan la tarea. Entonces, ahí también depende mucho la interpretación de cada profesor. Si el profesor está acostumbrado a comunicarse de una manera o de otra, y en ese punto es donde yo pensaba, bueno, ¿cómo convergen? ¿Cómo el profe hace para neutralizar esa comunicación? Si realmente el profe tenía que intervenir o no. Eso era lo que yo consultaba. Bueno, yo creo que lo fundamental son las reglas de juego. Hay que poner de manifiesto y en un principio cuáles son las reglas de juego. ¿Cuáles son los canales válidos con los que nos vamos a comunicar? Es decir, vamos a presentar el trabajo. ¿Cuál es el canal de comunicación? ¿Un mail? Un grupo de Facebook? ¿O la plataforma del colegio? ¿O puede ser WhatsApp? Porque hoy, en muchos espacios, muchísimos alumnos, el único medio que tienen para poder comunicarse con el docente es el WhatsApp. Porque no tienen internet, porque con un poco de crédito se pueden comunicar, pero en ese caso será el docente el que tiene que resolver y establecer cuál va a ser el canal que va a establecer con ese alumno y cuál va a ser el canal válido, fehaciente. Entonces, eso en cuanto al canal, por ejemplo. Y después las formas. Claro. Lo que pasa es que ahí se juegan la personalidad y las herramientas comunicativas que tiene el docente,
los prejuicios y los supuestos. Es decir, yo, por ejemplo, me parece que las formas pueden ser coloquiales en un espacio. En cuanto a la comunicación, puede ser un poco informal. Hola, profe, ¿qué haces? Mirá, te mando. En ese sentido, todo bien. Ahora, si me manda un trabajo con el mismo lenguaje, no. Entonces, puedo convenir con el alumno y decirle, mirá, yo respeto, no tengo problema en que nos comuniquemos así. Mientras nos respetemos, que el lenguaje sea informal, no hay ningún problema. Ahora, en el trabajo, el lenguaje académico. Y el lenguaje académico tiene estas características. Esas cuestiones se convienen y se trabajan con los alumnos. No hay ningún problema. Yo tenía, sin llegar a la virtualidad, porque esto hace como 5 años, tenía alumnos con los que trabajaba presencialmente, pero me mandaban los trabajos por mail. Porque era metodología de la investigación y necesitaban correcciones, entonces de una semana a la otra había que comunicarse. Y yo recibía mail de los alumnos donde me decían, che, Raúl, y a mí no me molestó nunca, porque después cuando yo me encontraba con ellos en el aula, eran personas súper respetuosas, así informales, pero tiene que ver con la personalidad del docente. ¿A qué? Porque... Y ahí vamos a entrar en algo que tiene que ver con los valores, ¿no? Vieron que dicen, bueno, vamos a educar en valores. Pero cuando hablamos de valores, nosotros nos tenemos que poner de acuerdo en cuáles son esos valores y qué significan para cada uno esos valores. Es decir, yo digo, bueno, el respeto es un valor. Perfecto. Bueno, ¿a qué llamamos respeto? Claro. En ningún momento yo sentí que ese alumno me faltara el respeto, todo lo contrario. Por ejemplo, para mí el respeto estaba dado porque ese alumno decía que el lunes iba a llevar el trabajo y el lunes lo llevaba. Claro. Para mí eso era respetarme y respetar la situación pedagógica. Claro. Ahora, si me decía, che, Raúl, ¿qué hacés? ¿Cómo andás? No incide demasiado, al contrario, era una cercanía. A mí nunca me molestó, pero tiene que ver con la personalidad de cada docente también. Claro. Y la instancia. Eso debería ser algo que también el docente lo debiera de comunicar cuando se presenta, por ejemplo, cuáles son los valores que son importantes para él. ¿Eso también es parte de comunicar? Eso es parte de comunicar. Y fíjense que uno, aunque no lo diga expresamente, en el desarrollo del vínculo, en la construcción del vínculo con el alumno, es cuando uno va poniendo esas pautas. Algunas pautas son formales, se pueden escribir, se pueden establecer de manera formal, y algunas pautas se van estableciendo en la medida que uno va construyendo el vínculo. A veces... cuando el alumno, si a mí cuando el alumno me dijo, che, Raúl, yo le hubiese dicho, perdón, momentito, así no. Claro. Estoy poniendo, ahora, ahí estoy poniendo, puedo haber puesto un límite, pero que también ese límite puede ser una barrera. Claro. Y ese alumno a lo mejor ya no se comunica de la misma manera conmigo, se pierde un poco esa posibilidad. Pero insisto en que eso tiene que ver con la flexibilidad y la personalidad de cada docente. Y Raúl, perdón. Hay que trabajar fuertemente sobre los prejuicios. En torno que a los tenemos todos. En torno a esto que vos decís, de que por ahí configura una barrera, en esto también entra lo que vos nombraste hace un ratito, lo que es la comunicación asertiva. Pienso, no sé, se me viene a la mente también cómo comunicar a aquellos, bueno, entra en realidad en todo, no solamente en estas situaciones, en todo, porque es muy fácil comunicar cuando uno está bien, cuando tenemos que hablar de cosas buenas, pero ¿qué pasa cuando tenemos que hablar de cosas que nos duelen o no nos gustan, como en ese caso, y que no querés alejar al alumno de vos, o en la misma convivencia familiar que no sabes cómo decirlo para que la convivencia no se ponga fea? Qué difícil es hablar de lo que nos duele o de lo que no nos gusta, o sin querer lastimar al otro y sin querer alejar al otro.
Bien, ahí la comunicación asertiva, ¿qué nos dice? Que nosotros tenemos que trabajar sobre las formas, tenemos que trabajar sobre los supuestos, tenemos que trabajar sobre las formas de preguntar. No es lo mismo que cuando yo tengo un alumno que, por ejemplo, no está viniendo a clase o no está entrando a los foros o no me estoy comunicando con él, y yo le mando una pregunta que dice, ¿qué pasa que no entrás? ¿O por qué no asistís? Esa es una forma. La comunicación asertiva que dice, yo la misma pregunta la puedo hacer reformulándola. Yo puedo mandarle una pregunta que diga, hola, Claudio. Ahí yo estoy utilizando el nombre. El hecho de que yo lo nombre al alumno, ya estoy estableciendo otro tipo de vínculo, personalizando. Mi preocupación es por Claudio, no por un alumno que no entra al foro. Entonces, hola Claudio, noto que no estás participando. ¿Tenés algún problema? ¿Hay algo en que te pueda ayudar? No es lo mismo que decirle, ¿qué pasa que no entrás? O si no entras, no vas a probar. Entonces, la forma, nosotros trabajamos mucho con Marta en este sentido. La forma es contenido. Y si la forma es contenido, tenemos que trabajar con la misma importancia que seleccionamos los contenidos, que los preparamos. De la misma forma, tenemos que trabajar sobre nuestra forma de comunicar. Y además hay otra cosa. Sí. No, me quedo pensando en que también hoy tenemos una cuestión que son los intermediarios. Entonces, ¿a qué voy? Con los intermediarios. Cuando hablamos de plataformas, sí. Pero cuando hablamos de que, por ejemplo, tenemos que mandar por WhatsApp a un grupo de papás y es el papá el que tiene que comunicarle a su hijo y encima nosotros le reclamamos a ese papá ¿por qué no mandan la tarea? Porque todavía no tienen edad para tener el teléfono, por ejemplo. Pensemos en un nivel inicial y demás. Entonces, hay un intermediario en toda esta comunicación. ¿Qué pasa con estos intermediarios por ahí? ¿Cómo podemos llegar? ¿Cómo podemos manejarnos para que la herramienta de la comunicación realmente sea, hasta que no llegue, me quedo pensando en que no sea invasiva a veces, porque estamos llegando a la familia, estamos llegando a los hogares, y a veces en diferentes momentos del día que pasaron miles de cosas, ¿no? Sí, es un tema que trae una complicación adicional a la complicación que ya teníamos con la familia, porque esta complejidad de la comunicación con la familia no es nueva. De cuando teníamos la presencialidad, ¿cuál era la diferencia? Que la mamá o el papá o el encargado de ese niño se paraba en la puerta de la escuela y hablaba con otras mamás. Ahora lo hacen por el grupo de WhatsApp. Pero eso lo hacían antes las mamás, o los papás, o los encargados. Se juntaban en la puerta de la escuela. Les voy a contar algo. Yo fui portero de escuela. Entonces, conozco muy bien la dinámica de las comunicaciones entre mamás y cómo se van gestando estas cuestiones que tienen que ver con los rumores. Entonces, esos rumores hoy se producen por WhatsApp. ¿Y qué hay que hacer? Hay que estar atento a los rumores para desarticularlos tempranamente. Y la desarticulación de ese rumor no puede ser nunca violenta. Tiene que ser con una comunicación asertiva, volvemos a lo mismo. Es decir, nosotros nunca tenemos que personalizar esas comunicaciones. Acá no importa si es el papá de Micaela, si es el papá, vamos a hablar siempre de los papás en general. Cuando tenemos una situación y mandamos una comunicación o queremos desarticular algo, nosotros no tenemos que mandar el mensaje con el nombre de alguien. Al revés de lo que hacíamos, en vez de nombrar a Claudio, ahora no nombramos a nadie. Decimos, hola papis, hola grupo. Estamos ante una situación X que creemos que representa un problema
Y como acá el bien a proteger son los nenes, son los chicos, son los estudiantes, queremos advertirles que está pasando esto, esto y esto. Queremos que sepan que eso no es verdad, que en realidad la escuela está preocupada por esto, por esto y por esto. Fíjense que no importa de qué se trate, es la forma en que nosotros llegamos, cómo va a permitir que ese rumor, que eso que anda dando vueltas, se desarticule. ¿Por qué? Porque cuando se manda al grupo y se manda la explicación, aquel que estaba promoviendo esa situación queda expuesto. En algún momento empiezan en el grupo, ¿viste? Lo que dijiste no era cierto, ¿viste lo que contestaron de la escuela? ¿Viste lo que dijo la maestra? ¿Viste lo que dijo la directora? Entonces, es muy importante tener en claro cómo se responde. Los otros días tuve acceso a un intercambio entre una maestra y una directora. La maestra le dice, le manda un mensajito, un audio, a la directora. Le dice, hola, mirá, tenemos un problema porque esta alumna, la mamá, le mandamos la tarea y no la hace. Y hablamos con la mamá, queremos tener una reunión con ella, pero nos dice que ella se desocupa después de las 5 de la tarde. Y las clases terminan a las 5 de la tarde. ¿Te parece que hagamos una reunión después de las 5? Porque vos habías dicho que no se podía, pero ¿te parece que la hagamos? Entonces, la respuesta de la directora es buenísima, muy asertiva. ¿Por qué? Le dice, hola chicas, porque eran dos maestras. Hola chicas, antes que nada, valoro muchísimo la dedicación que están poniendo. Es decir, ese mensaje entra ganando, entra comprándose a las dos docentes. Le dice, les agradezco muchísimo, valoro lo que están haciendo. Ahora, con respecto a lo que me piden, fíjense que entiendo su dedicación y todo, pero no podemos transgredir esto, primero porque ustedes trabajan hasta las 5 de la tarde, no pueden trabajar más, por lo menos en comunicación con los docentes. Y segundo, que si ustedes tienen después otra situación con otros padres, van a tener que atender otras situaciones, no va a ser solamente con ese alumno. Por lo tanto, no podemos llevar adelante esto. Sin embargo, otras directoras, otros gestores de educación, a veces pierden la paciencia. No, yo dije que no, que de ninguna manera. Entonces, esa docente se siente valorada, siente que lo que está haciendo tiene valor, siente que puede seguir adelante, no queda desautorizada. Eso es muy importante. Entonces, siempre yo creo que las formas en que comunicamos, podemos decir exactamente lo mismo, cuidando de no lastimar. Nosotros tenemos que cumplir con aquello que tenemos que hacer, pero cuidando de no lastimar. Porque después, cuando provocamos situaciones complicadas, es muy difícil volver atrás con todo eso. Y quedan esas heridas, esos resquemores, que después para el trabajo cotidiano es muy difícil de llevar adelante. Y ahí también tiene que ver con la interpretación que cada uno puede hacer de ese mensaje. A veces le ponemos tono al mensaje y la persona no le dio ese tono. Hay mucho ahí. Bueno, ahí tenemos que ver con el paralenguaje. ¿Sí? Es decir, no solo lo que decimos, sino nuestros tonos, nuestros modos, nuestras miradas, nuestros gestos. ¿Sí? Yo suelo trabajar, cuando trabajo con los alumnos en comunicación, a veces los miro y le digo, ¿y vos? Entonces le digo, bueno, ¿qué interpretaste de lo que yo te dije? No sé, que está enojado. No, yo no te dije nada. Entonces, lo que le quiero mostrar es que hay una cosa explícita y una cosa implícita. Lo implícito no es comprobable. La intención que yo tengo, solo puedo hacerme cargo de lo que digo, pero no de la forma en que lo digo. Entonces, muchas veces es aprovechada
la forma en que se dice ese paralenguaje para herir, para dañar, y eso es sumamente peligroso en educación. Y además ese paralenguaje sirve para que nosotros seamos generosos desde el punto de vista expresivo. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces cuando nosotros trabajamos o cuando estamos en una exposición o dando una clase, no trabajamos suficientemente el paralenguaje. ¿Qué quiere decir? No modulamos. Ustedes saben que para que se nos entienda, parte de esa comunicación tiene que ver con la mirada que tienen los demás en general. ¿Qué hacen? Nos miran a la boca, nos miran los gestos, nos miran los ojos. Entonces, esa expresividad, cuando hay expresividad adecuada, porque tampoco debería ser exagerada, cuando hay expresividad ayuda a que el otro entienda. El tono de voz, el volumen, no tiene que ser ni excesivo, que irrite al otro, porque cuando hablamos demasiado, con un volumen demasiado alto, irritamos. No tenemos que gritar, no tenemos que hablar demasiado bajo, porque sometemos al otro a hacer un esfuerzo para escucharnos. Yo he tenido docentes que, por ejemplo, recuerdo un docente que tenía barba, bigote, tenía una voz un poco difónica y hablaba un poco bajito, movía poco los labios. Entonces era realmente una proeza escucharlo, entender lo que decía, y cuando le preguntábamos de nuevo, cuando le repreguntábamos, se enojaba. Y ese es otro punto importantísimo. El docente, bajo ningún punto de vista, debe enojarse. Nunca tiene justificado el enojo el docente. Aunque tenga causas, aunque tenga motivos para enojarse, porque a veces hay alumnos que nos enojan, pero ahí tenemos que tener cuidado porque muchas veces los alumnos, los estudiantes, encuentran nuestros puntos débiles y saben enojarnos. Entonces tenemos que aprender a dominar eso. Y una de las cuestiones que tenemos que trabajar en ese sentido es no entrar en el registro del alumno. Los conflictos muchas veces no se pueden resolver porque los docentes entramos en el registro del alumno. Yo no puedo ponerme en el mismo plano del alumno, tengo que responder en otro plano. Si el alumno grita o insulta, yo no puedo hacer lo mismo. Me tengo que poner en el lugar del docente. El lugar del docente es un lugar componedor, de conocimiento, de control. Por más que cuando yo termino la hora, salgo, me encuentro con mi colega, digo, son insoportables, pero afuera, no adentro del aula. Mientras estoy en la clase, no. Me descargaré después, veré qué me pasó. Y si por algún motivo no puedo manejar esa situación, tendré que pedir disculpas. ¿Por qué? Porque yo soy un profesional. El docente trabaja como profesional de la docencia. Entonces no puede enojarse. Y tiene que manejar, desde el punto de vista comunicativo, tiene que aprender a manejarse en ese sentido. Bien. Es como, se me viene ahora, es como aprender a gestionar las emociones desde el rol que les tocaría estar, digamos, porque en realidad tal vez que sientan enojo puede ser inevitable, pero qué hacen con ese enojo es lo que deben aprender, digamos, como todos, ¿no? En cualquier ámbito, a gestionar, digamos, en ese, me parece que va por ahí o no. Sí, sobre todo hay que tener en cuenta una cosa, que nosotros, dentro del aula o en estos intercambios virtuales, tenemos una posición asimétrica. Es decir, el docente tiene poder, y el docente sabe que tiene poder, y el alumno también sabe que el docente tiene poder. Tiene poder desde el lugar que ocupa, desde el lugar que le da la institución, desde el lugar que le da la sociedad, desde el lugar que le da el sistema educativo, desde el lugar de la evaluación, desde el lugar de poder aplicar sanciones. Hay una serie
de cuestiones que tiene el docente que el alumno no tiene y que está en ese sentido desguarnecido. Entonces, el docente debe ser cuidadoso de cómo administra esa asimetría. Uno tiene que tratar, a mí me parece, ¿no? Y esta es una perspectiva, es un enfoque, no es que uno tenga la verdad, pero la experiencia en el aula, ¿qué dice? Que uno tiene que tratar de que esa asimetría sea lo menor posible, que se dé en el menor grado posible. ¿Por qué? Porque ustedes habrán escuchado hablar de la autoridad en el aula, ¿no? Bien. Cuando nosotros hablamos de la autoridad del docente, me parece que un concepto interesante es que la autoridad no se tiene. Ustedes habrán escuchado hablar de que dice el docente ha perdido autoridad. No se puede perder lo que nunca se tuvo. Porque la autoridad se gana cada vez que uno entra al aula o cada vez que uno se conecta con los alumnos. ¿Por qué? Porque la autoridad está dada por el otro. No es algo que yo tengo. El otro me la adjudica. Y me la adjudica en tanto yo sea capaz de comunicar bien, de respetarlo cuando comunico, de las formas en que comunico, de lo que yo haya trabajado en mi capacidad de comunicación y sobre todo, por supuesto, eso debería estar descontado en el dominio de la disciplina. Porque nosotros hablamos de la comunicación como una herramienta para comunicar, pero para comunicar aquello que se supone que ya dominamos, que es la disciplina. Entonces, ustedes habrán visto que más de un docente no domina la disciplina. Entonces, no puede ser respetada una persona que no domina la disciplina, o que no domina sus emociones, o que no sabe manejar una situación dentro del aula o en un encuentro virtual. Entonces, en ese sentido, creo que hay mucho, mucho por trabajar. Cuando nos reunimos el lunes también hablábamos del humor. Dijiste la importancia del humor en la comunicación y en estos momentos y demás. ¿Querés, para ir cerrando, porque nos quedan 6 minutos, hablar un poquito de esto? El humor es una herramienta. Así como la comunicación es una herramienta, el humor es una herramienta. El humor nos ayuda a controlar situaciones, a salir de situaciones complicadas. El humor es una herramienta que hay que aprender a manejar. Recuerdo que una vez hice una experiencia con unos alumnos de técnicos en laboratorio. Entré al aula el primer día, no los conocía yo esos alumnos. Entré al aula, les digo, bueno, saquen una hoja. Van a escribir todo lo que saben sobre ética. Mi tarea era ética, mi materia era ética. Saquen una hoja, escriban todo lo que saben sobre ética. Y esto tiene nota, ¿eh? Me miraron, como son alumnos y son obedientes, se pusieron a escribir. Bien, alumnos jóvenes eran. Y en un momento dado, cuando habrían pasado 5 minutos, le digo, bueno, ya no escriban más. Les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué me obedecieron? ¿Por qué se pusieron a escribir? Digo, ¿a ustedes no les parece que lo que yo acabo de hacer está totalmente fuera de lugar? ¿Cómo voy a venir el primer día? Ni los conozco, ni los saludé, y ustedes van a hacer esto. Y ahí empezamos a reírnos y a hacer una serie de comentarios. Ese fue el primer día, el primer contacto que yo tuve con esos alumnos. A partir de ahí tuve una relación maravillosa con esos chicos. Pero tuve que apelar a esa situación, que terminó siendo una situación humorística, y creo que para trabajar el humor, lo primero que tenemos que hacer es exponernos nosotros. Porque a veces se confunde el humor con ridiculizar a los demás. Y lo más difícil creo que es reírse de nosotros. Por ejemplo, a veces yo tengo alumnos que hablan muy bajito y no se les escucha. Entonces, yo hago una especie de acting en el aula y les digo, discúlpame, pero estoy un poco grande y no estoy escuchando. Entonces, haceme un favor, abrir bien la boca
y hablame un poquito más alto porque si no, no te entiendo. Entonces, ¿cuál es la estrategia ahí? No le estoy diciendo, vos hablás demasiado bajo y por eso no te entiendo y no abrís la boca, sino que el problema soy yo. Pero para eso se utiliza el humor, pero es una cuestión que uno desarrolla, no es algo que se da espontáneamente, es un trabajo. Por eso al principio yo les dije que esa capacidad no es innata. Como no es innata, hay que desarrollarla. Y una forma de desarrollarla, que yo le sugiero siempre a los colegas, es grabarse. Y ahora que estamos dando tanta clase virtual, está buenísimo eso, grabarse y mirarse. Y ver qué muletillas utilizamos, esa reiteración del sí, no, se entiende, ok, ¿no? ¿Sí? Bueno, todos nos apoyamos en alguna muletilla, pero la reiteración hace que pierda efectividad. Entonces, nos podemos grabar y corregir nuestras maneras de decir, las palabras que utilizamos, la frecuencia con las que las utilizamos. Por favor, no digan obvio. Por favor, que yo no sé por qué se ha instalado de una manera hiriente el obvio. Tomé un examen el lunes y el alumno me decía, obviamente, en un momento le digo, mira, vamos a hacer una cosa, te voy a pedir por favor que no repitas más obviamente, porque además si es obvio, ¿para qué vamos a estar repitiéndolo? Y a veces cuando nos responden, estamos diciéndole o contándole algo a alguien y el comentario que aparece, y sí, obvio. Me dejas en un mal lugar, porque si estoy diciendo obviedades, no hablemos más. Entonces, hay algo sobre lo que tenemos que trabajar que tiene que ver con mirarnos, y si no, otro ejercicio interesante es que alguien nos mire o vea nuestras clases, alguien que nos quiera bien, y nos diga, bueno, a ver, ¿qué te parece que yo tendría que cambiar acá? ¿O qué tendría que modificar? Ya sea en una clase virtual o una clase presencial, porque uno traslada nuestras formas comunicativas a todos los espacios. Uno va con la biografía comunicativa, que de eso podríamos hablar otro día. Cada uno de nosotros tiene una biografía comunicativa. Y el punto es que yo tengo que respetar la biografía comunicativa de ustedes y ustedes la mía. Entonces, hay una interacción entre biografías comunicativas, que es muy difícil de llevar adelante. Y nos reconocen por esas biografías comunicativas. Bien. Ay, mira, sí. Raúl, nos queda un minuto. Así que vamos a tener que hacer, si llegamos, porque, ay Dios, si lleguemos. Bueno, primero que nada, súper agradecerte por tu tiempo, por tu espacio. Gracias a todos los que se unieron, a los que estuvieron, a quienes nos compartieron su idea. Acá Nego nos dice que no les están dando bien el servicio de internet donde están, pero a pesar de eso pudo reflexionar sobre algunos conceptos y vínculos de la comunicación. Muchas gracias. Acá compartieron también la autoría se gana de la comunicación, no